Cordial saludo, educando de ciencia de la salud. Hoy en su canal Legiones Salud vamos a hablar de la traducción en las células eucariotas, es decir, del último paso del dogma central de la biología molecular. Iniciamos con la replicación eucariota, seguimos con la transcripción, de los cuales ya tenemos videos en el canal, y por último vamos a tener la traducción de células eucariotas, es decir, el proceso donde vamos a decodificar al ARN mensajero y vamos a formar la proteína, es decir, vamos a unir los aminoácidos y vamos a ver cómo es que se anclan, cómo es que se unen y sobre todo cuáles son esos factores de iniciación, factores de elongación que se necesitan. ¿Quiénes somos Legiones Salud? Iniciamos. Comenzamos a educarnos. Vamos entonces a entrar en el mundo de la traducción, ingresando otra vez a estas vías, a estos procesos de la biología molecular. Cuando hablamos de la traducción, como les decía en la introducción, vamos a formar proteínas, es decir, vamos a tener ese paso, esa decodificación del ARN mensajero y vamos a convertir las proteínas. Recordemos que todo esto inició con la doble hélice, ¿cierto? Pero ya se hizo la replicación, ya se hizo la transcripción y ahora estamos en la traducción. Que hay que tener en cuenta, educandos, que los otros dos procesos se hacen en el núcleo y este proceso, educando, lo vamos a estar haciendo en el ribosoma. El ribosoma con sus subunidades, donde va a ser muy diferente un ribosoma procariota a un ribosoma eucariota, ya vamos a ir allá en un momento. Y cuando se habla de la traducción, no solamente nos interesa el ARN mensajero, como la M nos lo indica, educandos, este ARN lleva como tal la secuencia, lleva el mensaje. Y acá es importante que nos familiaricemos con el término de los codones, que ya vamos a ver cómo son y qué es esto del código genético, para que todo sea más sencillo. También cuando acá hablamos de la traducción, tenemos que entendernos con otro ARN, que es el ARNT, que es el ARN de transferencia. Y este ARN de transferencia es muy pero muy importante, porque no vamos a olvidar que él es el que tiene el aminoácido. Esto empieza a colocarse interesante. Aminoácido que lo vamos a abreviar como A.A en el video. Entonces, es decir, él tiene el mensaje, él sabe lo que necesitamos colocar para que la proteína sea funcional, pero el que me lo entrega es el ARN de transferencia, por lo tanto él funciona, es como si fuera prácticamente en este caso un adaptador entre el molde de ARN mensajero y los aminoácidos. Es como el puente que necesitamos para que ellos se puedan encontrar, el mensaje y el aminoácido. Y vamos a tener, educandos, otro ARN, que es el ARN ribosomal, que lo vamos a tener aquí con la letra R minúscula. Y el ARN ribosomal es muy pero muy importante, hace parte del ribosoma como tal, está en el ribosoma. Y ese ARN ribosomal hasta hace un tiempo se asociaba de que era netamente estructural, de que era un andamio. Los últimos descubrimientos, las últimas evidencias nos dicen que no, ese ARN ribosomal es muy importante porque va a tener una función catalítica, una función muy pero muy trascendental en la formación del enlace peptídico, enlace que es el que une un aminoácido con otro. Entonces ya no nos interesa tanto esa función estructural, donde ahora sabemos que son esas proteínas ribosomales, sobre todo las que tienen función estructural, es algo que se ha venido evidenciando recientemente. Vamos bien, hasta acá, 3 ARNs y ya vamos a ver en qué momento van a estar actuando para formar la proteína. Ahora, para que eso sea más claro, educandos, tenemos que recordar los emparejamientos de las bases nitrogenadas, es decir, estamos en ARN, ¿cierto? Eso quiere decir que aquí no vamos a tener timinas. Recordemos que la ARN tiene a la adenina que se unirá con el uracilo. Yo sé que eso lo tienen súper claro, pero me interesa que todos partamos de lo mismo porque ya se ven en los codones y los anticodones y la idea es que a todos nos quede esto claro. Adenina que se une con uracilo
y esto no es un igual, es un doble enlace diabólico, no es un igual, es un doble enlace de puente de hidrógeno. Y la guanina que se une con la citosina también, pero por un triple enlace de puente de hidrógeno. Si fuera el ADN, no estaría la U, sino la P. Eso está claro. Ahora, vamos a tener un término que es el término de codón. Los codones, educando, van a ser unos tripletes, que uno siempre dice tripletes de bases nitrogenadas, pero se asume que ahí están unidos como tal los nucleótidos, pero no nos vamos a complicar con eso. Entonces en el codón vamos a tener un triplete, en este caso, de bases nitrogenadas. Y acá es donde viene el truco. Resulta que el codón es un triplete, pero tenemos 4 bases nitrogenadas. Eso quiere decir, educandos, que si nos ponemos un poco matemáticos, vamos a tener algo que se llama el análisis combinatorio, es decir, de cuántas formas diferentes yo podría hacer codones distintos con estas letras que tenemos acá, donde se puede repetir. Y entonces eso nos da 4 a la 3. Y 4 a la 3, educando, nos da 64 combinaciones diferentes. Y ustedes deben estar allá analizando, pero profe, si solamente son 20 aminoácidos con la capacidad para hacer proteínas, eso no tiene sentido. No, tiene todo el sentido, educandos, porque eso nos indica que van a haber secuencias que codifican el mismo aminoácido, que es cuando muchas veces uno lee en los libros de que el código genético es degenerado, y uno, pero eso que más así que degenerado, entonces hace referencia a esto. Ahora, profe, pero ¿cómo son esos codones? Y esos codones como tal siempre son los mismos, es decir, por ejemplo, que AUG codifique para metionina, siempre va a ser así, si esto es universal, esto es evolutivamente universal. Y sin más, vamos a ver cómo son esos codones y qué me codifican. Educandos, este es el código genético, ¿no? Lo estamos observando, lo estamos contemplando, y acá están las 64 posibilidades, que lo he hecho con todo el cariño del mundo para que nos demos cuenta de la majestuosidad de esta parte de la codificación genética. Esto lo tenemos todos como tal, y esto es universal evolutivamente hablando. ¿Qué es lo que me interesa? Vamos a tener una primera posición de las letritas. Observen que no aparece la T porque ya estamos en ARN, ¿no? Y una segunda posición y una tercera posición. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el U, primera letra, segunda letra la A, entonces UA. Y vamos a suponer que la otra letra es la U, la tercera. Entonces uno dice UAU. Y me cae, entonces, ¿quién me va a caer? TIR. La tirosina, es decir, uno hace como la triangulación, si se quiere ver de esta manera, y nos damos cuenta que cada uno va a estar codificado, no de manera totalmente diferente, porque recordemos que son 64 posibilidades y que solo tenemos 20 aminoácidos. ¿Por qué les muestro esto con tanta insistencia? Porque ustedes están viendo uno que está en verde, y ese que está en verde, educándose, es súper importante, porque es el codón de inicio, es con el que vamos a empezar a estructurar la proteína. Es decir, siempre vamos a empezar con la metionina, es decir, siempre vamos a iniciar, es pregunta de parcial, educandos, con el codón de inicio, que será entonces el AUG. Triangulamos y tendríamos la metionina, AUG, que será nuestro codón de inicio. Ese es el inolvidable, porque con este vamos a iniciar. Iniciamos con una metionina no modificada. Ustedes, profe, ¿por qué hablan de no modificada? Es que cuando la vamos a modificar, los procariotas, las bacterias, tienen una metionina con la que van a iniciar también, pero es una metionina modificada, una formilmetionina. Pero de eso hablaremos luego. Ahora, vamos a tener también, educandos, que uno va a comenzar entonces a colocar los aminoácidos, ¿cierto? Recordemos que el mensaje, la secuencia, el orden, la trae el ARN mensajero, y los aminoácidos los entrega el ARN de transferencia. Pero llega un momento, educandos, en el que hay que parar, ¿cierto? Vamos a suponer que estamos intentando hacer la insulina, y la insulina tiene 51 aminoácidos. Cuando hemos colocado el número 51, no puedo poner el aminoácido 52 porque daño la funcionalidad de la molécula. Esto es
muy pero muy estricto. Es el número exacto de aminoácidos y esos aminoácidos en ese orden específico para que verdaderamente el péptido o la proteína sean funcionales. Entonces, cuando yo llego ya hasta el que necesito, en este caso el número 51, entonces el número 52, en el número 52 van a aparecer uno de estos educandos que son los de parada. Es decir, que de los 64 verdaderamente los que nos codifican para algún aminoácido son 61. Eso quiere decir que es este caso que será el UAA, este caso que será entonces el UAG y este otro caso que será entonces el UGA. Ellos son nuestros codones de parada, es decir, no los vamos a ver educando de una forma negativa, no, los necesitamos porque no podemos seguir colocando aminoácidos de forma indefinida, en algún momento tenemos que parar. Y entonces aparecerán ellos y vamos a darnos cuenta entonces que en ese momento llega un factor de liberación y se separa como tal esa cadena polipeptídica que estamos ensamblando. Con eso claro, vamos a iniciar ahora sí con toda a ver cómo es que se une ese aminoácido, cómo llega el aminoácido, cómo interactúa con el ARN de transferencia y cómo hacemos esa iniciación, esa elongación y esa terminación. Pero esto va a ser súper importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, don Carlos, vamos a entender qué es lo que pasa con el ARN de transferencia. Esto es súper importante, no es simplemente que se coloca un aminoácido otro en el ribosoma y ya. No, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que entender cómo es que el aminoácido se ha unido al ARN de transferencia, porque recordemos que él es el que entrega el aminoácido, ¿cierto? Y el ARN mensajero trae la secuencia. Entonces hay que tener en cuenta que el ARN de transferencia en 2 dimensiones se ve así. En 3 dimensiones es bien diferente, ¿no? Se ve más que todo como con una forma de L. Sin embargo, ¿qué me interesa que en este caso podamos manejar? Este ARN de transferencia, el que tenemos acá como en forma de trébol, va a tener educandos 2 regiones muy importantes. En un lado, en el extremo 3, él va a tener siempre una secuencia CSA. Y ustedes, ¿y eso para qué, profe? En esa secuencia CSA educandos es donde se va a unir como tal el aminoácido. Ahí es donde vamos a anclar el aminoácido como tal. De tal manera, educandos, que se va a unir covalentemente, en este caso específicamente, a la ribosa de la adenosina terminal. Recordemos que este ARN de transferencia más o menos consta de 70 a 80 nucleótidos. Ahora, una región es esta que va a ser muy importante. Y otra región es la que tenemos acá abajo, educandos, en el otro extremo, que es donde está la región del anticodón. Aquí empezamos a hablar de anticodones. Ustedes, ¿cómo así que anticodones? ¿No eran codones? Sí, pero resulta que tiene que haber un vínculo entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia para que verdaderamente tengamos el aminoácido correcto. Y esto es muy pero muy importante, porque pese a que la tasa de error es más o menos de 10 a la menos 3, que esto es controlado en parte por la subunidad menor del ribosoma que llevamos para allá, igual hay que evitar estos errores, ¿no? Errores que van a concluir como tal con una proteína no funcional y que vamos a tener que eliminar del cuerpo. Entonces, ¿qué va a ser importante en este caso? En esta región del ARN de transferencia va a estar la zona del anticodón. Y esto lo vamos a entender otra vez por emparejamientos, es decir, vamos a suponer que tenemos a la metionina. Recordemos que la metionina es el codón de inicio, el que no vamos a olvidar, que es el AUG. Ese sería el codón. Cuando va como tal a interactuar con el ARN de transferencia, tendrá que interactuar con el anticodón. Entonces hacemos el emparejamiento. La A se une con la U, lo que vimos hace un momento. La U se une con la A y la G se une con la C. Es decir, que el anticodón respectivo de este ARN de transferencia será aquí en la parte superior UAC. Y ahí es que interactúa como tal el ARN mensajero. Y en el lado superior aquí va unido el aminoácido, pero esa unión no es tan sencilla. Es decir, ese aminoácido hay que activarlo.
Y esa unión educandos es catalizada, esa unión del aminoácido al ARN de transferencia, pregunta de parcial también por general. Ahí va a interactuar una enzima, va a estar actuando una enzima educandos que se llama aminoacil ARNT sintetasa. Y recuerden educandos que las sintetasas pertenecen a la familia de las ligasas y eso quiere decir que siempre que actúan requieren como tal de una inversión energética y esta enzima no va a ser la excepción, es decir, el aminoácido hay que activarlo. Ustedes, profe, ¿cómo así activarlo? Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener entonces, la estructura de un aminoácido. Entonces recordemos que un aminoácido va a tener un grupo nitrogenado, vamos a suponer que en este caso está neutro, vamos a colocar un amoníaco y tenemos aquí el hidrógeno, vamos a tener aquí la cadena lateral, lo que hace que cada uno de los aminoácidos sea diferente y vamos a tener aquí la unión con el grupo carboxilato en este caso. Vamos bien hasta ahí, ese es nuestro aminoácido. Pero hay que activarlo, que es donde está actuando como tal esta enzima en dos pasos. En la primera se activa y cuando se activa entonces esto se activa con energía. Entonces aquí va a entrar educandos el ATP, ¿cierto? Pintamos aquí como los 3 fosfatos y el ATP va a estar actuando y cuando actúa entonces aquí va a estar saliendo la molécula. Va a estar saliendo como tal un pirofosfato inorgánico y entonces eso me va a desembocar en que eso me va a estar formando educandos el aminoácido activado, que entonces nos va a quedar educandos de la siguiente manera. Lo volvemos a pintar con sus grupos. Solamente que en este caso educandos a ese aminoácido le vamos a colocar, le vamos a unir en este extremo una molécula de AMP con su fosfato ahí por un ladito y entonces esa molécula educandos, esa molécula que acabamos de ensamblar acá es la que se llama aminoacil AMP. Vamos bien hasta ahí. Primera parte de la reacción catalizada por la aminoacil ARNT sintetasa, cosa vital educandos para entender el proceso de la traducción. Y posteriormente entonces educandos este aminoácido es el que se va a unir, este aminoácido activado, ¿no? Energéticamente lo tenemos activado, es el que va a venir y se va a anclar acá. Segunda parte de la reacción, que cuando se va a anclar educandos es ahí donde entonces va a salir de la reacción, sale como tal de la reacción entonces el AMP y quedará anclado como tal el aminoácido en este sector, es decir, esta estructura que voy a encerrar en verde, la estructura como tal del aminoácido es el que va a quedar anclado aquí en este extremo del ARN de transferencia. Profe, ¿cuál aminoácido? Depende de quién, depende del anticodón y el codón y pongo el aminoácido en el otro lado, que es el que voy a entregar. Vamos bien hasta ahí. Ahora vamos a hablar algo importante de los ribosomas. Continuamos educando. Vamos a tener acá, vamos a suponer educando, vamos a usar toda nuestra imaginación. Y este es un ribosoma, ¿listo? Y cuando se habla de ribosomas siempre vamos a hablar de dos subunidades. Esto es súper importante porque van a darse cuenta que el mecanismo es muy sencillo. Pero hay que entender esto, educandos, para comprender verdaderamente lo que está sucediendo. El ribosoma tiene dos subunidades. Las dos subunidades no es que las sumemos, sino de entonces como tal el coeficiente de sedimentación, no son sumables, es decir, en los eucariotas nosotros vamos a tener como tal un ribosoma que tiene unos ribosomas que tienen un coeficiente de sedimentación de 80S. El de las células procariotas es de 70S. Eso no quiere decir que si yo sumo que es el más grande, la subunidad mayor con la menor me va a dar 80. No, ¿sí? No es de esa manera. Y no nos vamos a
detener hoy en esta parte. ¿Qué es lo que me interesa? El ribosoma tiene como tal proteínas ribosomales y tiene también al ARN ribosomal, que recordemos que ya hemos mencionado que tiene la función catalítica. ¿Qué me interesa en este caso? La subunidad mayor, que es esta que ustedes observan un poco más grande, va a tener entonces un coeficiente de sedimentación de 60S. Y ahí vamos a tener entonces, en ese 60S vamos a tener ARN ribosomal de diferentes maneras. Vamos a tener ARN ribosomal 28S, vamos a tener ARN ribosomal 5,8S y vamos a tener también ARN ribosomal 5S. Y en esta subunidad mayor vamos a tener como tal, hasta ahora lo último que se sabe es que tenemos un total de 46 proteínas. Digo lo último, educandos, porque estas ciencias siguen avanzando y seguimos descubriendo cosas. Ahora, vamos a tener por otro lado la subunidad menor del ribosoma, que es la 40S. Y esa subunidad menor va a tener es ARN ribosomal 18S, solo tiene este, y no va a tener 46 proteínas. En la subunidad menor va a tener 33 proteínas. Cuando estemos ensamblando esto, se van a dar cuenta, educandos, que primero se pone la subunidad menor y luego se pone la subunidad mayor. Vamos bien hasta acá. Ahora, ¿qué también va a ser importante de tener en cuenta cuando iniciemos esto? Creo que lo alcanzamos a poner por aquí abajito perfectamente. Vamos a tener, educandos, que el inicio de la traducción no se empieza en cualquier lugar, ¿sí? Esto es muy, pero muy importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos que esto se hace de 5 a 3, ¿no? Se hace de 5 a 3, entonces vamos a tener aquí el extremo 5 y vamos a tener aquí el extremo 3. Pero estas van a ser unas regiones especiales que se llaman, que son como tal secuencias no codificadoras, que en los libros es lo que ustedes observan como UTL. Entonces cada vez que ustedes vean UTL es porque es una secuencia no codificadora, entonces en este caso es donde se requiere una serie de factores de iniciación en este tipo. En este caso, como son células eucariotas, serán factores de iniciación eucariotas para poder verdaderamente ensamblar la proteína. Ahora hay que tener en cuenta algo, y es que en los eucariotas tenemos un único sitio de iniciación, es decir, vamos a tener una única proteína que vamos a poder como tal ensamblar. Es ahí, educando, donde se dice, donde lo correcto es mencionar que en este caso estamos ante un ARN de tipo monocistrónico, diferente al de las bacterias, porque es que el de las bacterias tiene varios sitios de iniciación. Por eso uno dice que es policistrónico, una diferencia grande cuando vamos a comparar las traducciones de eucariotas y procariotas. Ahora, con esto claro, vamos a iniciar como tal a ver por dónde vamos a ensamblar, porque acá hay que tener en cuenta que en este extremo 5, algo que viene de la transcripción, es que aquí va a estar la famosa caperuza, ¿cierto? Va a estar entonces, educando, esa caperuza, que la vamos a estar abreviando como M7G, educandos, que hace referencia a la 7-metilguanosina, que es la caperuza que está en 5, mientras que ustedes recuerdan que en 3 lo que se tiene es la cabeza de poliano, la famosa poliadenilación. Vamos bien hasta ahí. En los procariotas lo que hay es una secuencia especial para poder empezar, que se llama la secuencia de Chain-Dalgarno, que lo veremos en otro video. Con esto ahora vamos a entrar a los factores de iniciación y vamos a empezar a colocar nuestros aminoácidos y a entenderlo, que se van a dar cuenta que con todo esto va a parecer bastante sencillo. Vamos a tener toda esta parte que es la iniciación. Se ve un poco compleja, una figura así como que eso por dónde, pero vamos a explicar. Esto que está aquí en verde va a ser nuestra subunidad menor del ribosoma, es decir, la subunidad 40S,
la que expusimos hace un momento. Ahora, ¿qué va a ser importante en este caso, educando? Vamos a tener unos factores de iniciación eucariote. En este caso, ¿qué es importante tener en cuenta? Que en un principio la subunidad menor, que es esta verde, va a estar unida a 3 factores de iniciación eucariotas. Un factor que vamos a conocer, vamos a copiarlo aquí hacia abajo, como E minúscula, E y F mayúscula 3. E y F3 va a estar también anclado como tal a E y F1 y va a estar también anclado como tal a E y F1A. Así vamos a iniciar como tal. Esos factores de iniciación educando no son más que proteínas ribosomales muy importantes. Si nos falta algún factor de iniciación, ya vamos mal, ¿sí? Ya no vamos a poder ensamblar verdaderamente esos aminoácidos, que es lo que se viene ahora. Esto es simplemente la iniciación para poder iniciar el proceso, pero este video está muy detallado pensando en esos exámenes complicados que les pueden salir. Entonces vamos a tener la subunidad menor y vamos a tener aquí a nuestro ARN de transferencia, ¿no? Nuestro ARN de transferencia, que dado que vamos a colocar el primer aminoácido, ese aminoácido será la metionina. Vamos bien hasta ahí. Eso quiere decir que acá abajo, educandos, traerá como tal el anticodón, que recordemos que es el emparejamiento. Si es AUG, en este caso entonces será UAC, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí el anticodón. Pero además de eso, este ARN de transferencia, que en sí es lo que uno llama como tal metionil, ARN de transferencia iniciador, metionil porque viene de metionina, no pierde ahí, también va a tener un factor de iniciación, va a tener también un factor importantísimo asociado ahí, que es el E y F2, y que eso es importante porque este factor de iniciación se encuentra acoplado aquí a GTP, que será importante más adelante cuando se suelte todo, porque vamos a depender de esa hidrólisis. Vamos bien hasta acá, ¿listo? Esto aquí va separado, no nos confundamos por este lado. Y vamos a tener aquí también otro factor de iniciación que va a llegar a formar ese complejo, que en este caso va a ser un factor de iniciación E y F5. Entonces, ¿eso qué quiere decir, educando? Eso quiere decir que en este caso vamos a tener un complejo en el cual vamos a tener una subunidad menor anclada con una ARN de transferencia, de tal manera que acá volvemos y completamos lo que hemos hecho en este complejo de acá, y nos quedará entonces E y F3, nos quedará acá E y F1, nos quedará acá E y F1A, nos quedará aquí, este será ahora E y F5, que ahora hace parte del complejo, y este es súper importante porque ahora vamos a dar cuenta que va a cumplir una función vital en la separación del ARN de esta sección como tal, para que solamente me quede el ARN de transferencia. Y vamos a tener también acá unido, no se nos ha ido, no lo habíamos colocado, el factor de iniciación 2. Vamos bien hasta acá, que sigue estando dependiente de GTP. Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Y aquí seguiremos teniendo la metionina y allá abajo el anticodón. Y tendremos ese complejo formado como tal. Entonces, ¿qué va a ser importante en este caso? Resulta que nos tenemos que encontrar con el ARN mensajero, ¿cierto? Tenemos la subunidad menor, que es esta, ya ensambladita con todos sus factores de iniciación, y nos tendremos que encontrar con el ARN mensajero, que está acá. El ARN mensajero es este azul, que también tiene sus propios factores de iniciación eucarióticos. Son aproximadamente 12 proteínas, educandos, que es necesario tenerlas en cuenta cuando verdaderamente el examen que se les vaya a hacer sea específico, les esté hilando fino
con este video no va a haber pierde. Entonces, ¿qué va a ser importante en este caso que podamos manejar? Entonces resulta que vamos a tener un factor de iniciación que va a empezar a trasladar al ARN mensajero hacia la subunidad menor. Van a empezar a interactuar y en este caso va a ser muy pero muy importante el factor de iniciación 4. Y en este caso, entonces, ¿qué me interesa? Que vamos a tener aquí que es el reconocido como tal por la caperuza, es decir, es el reconocido en este caso por nuestro extremo 7 metilguanosina, que va a ser entonces el EIF4, EIF como tal, EIF4E, que vamos a tener en ese caso anclado ahí. Y junto con ese EIF4E vamos a tener también un equipo que va a estar aquí también con EIF4A y también con EIF4B. Bueno, esta vez nos está quedando un poco diabólica, EIF4B. Y vamos a tener también alguien muy importante que va a ser EIF4G, que se va a estar aquí anclando también por el extremo 3. Por eso estamos viendo, educandos, ese ARN mensajero como doblado, ¿cierto? Lo estamos viendo un poco doblado porque este EIF4G, educandos, va a estar anclado a unas proteínas de unión, en ese extremo 3 de la polialenilación, que son unas proteínas PABP, de tal manera, educandos, que nos damos cuenta que este factor de iniciación 4G va a ser importante también para mantener la famosa cola de polia. Vamos bien hasta ahí. Entonces, ¿esto por qué va a ser importante? Porque este factor de iniciación 4, educandos, recordemos que en este caso va a trasladar ese ARN mensajero hacia esa subunidad menor. Y recordemos que ahora habrá que ponerle la subunidad mayor a la molécula. Ahora vamos a ver cómo nos queda y cómo se va a liberar esto. Entonces, educando, vamos a tener en este caso, ¿sí? Vamos a tener toda esta parte que es la iniciación. Se ve un poco compleja, una figura así como que eso por dónde, pero vamos a explicar. Esto que está aquí en verde va a ser nuestra subunidad menor del ribosoma, es decir, la subunidad 40S, la que expusimos hace un momento. Ahora, ¿qué va a ser importante en este caso, educando? Vamos a tener unos factores de iniciación eucariote. En este caso, ¿qué es importante tener en cuenta? Que en un principio la subunidad menor, que es esta verde, va a estar unida a 3 factores de iniciación eucariotas. Un factor que vamos a conocer, vamos a copiarlo aquí hacia abajo, como E minúscula, E y F mayúscula 3. EIF3 va a estar también anclado como tal a E y F1 y va a estar también anclado como tal a E y F1A. Así vamos a iniciar como tal. Esos factores de iniciación, educando, no son más que proteínas ribosomales muy importantes. Si nos falta algún factor de iniciación, ya vamos mal, ¿sí? Ya no vamos a poder ensamblar verdaderamente esos aminoácidos, que es lo que se viene ahora. Esto es simplemente la iniciación para poder iniciar el proceso, pero este video está muy detallado pensando en esos exámenes complicados que les pueden salir. Entonces vamos a tener la subunidad menor y vamos a tener aquí a nuestro ARN de transferencia, ¿no? Nuestro ARN de transferencia, que dado que vamos a colocar el primer aminoácido, ese aminoácido será la metionina. Vamos bien hasta ahí. Eso quiere decir que acá abajo, educandos, traerá como tal el anticodón, que recordemos que es el emparejamiento. Si es AUG,
En este caso entonces será UAC, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí el anticodón. Pero además de eso, este ARN de transferencia, que es lo que uno llama como tal metionil, ARN de transferencia iniciador, metionil porque viene de metionina, no pierde ahí, también va a tener un factor de iniciación, va a tener también un factor importantísimo asociado ahí, que es el E y F2, y que eso es importante porque este factor de iniciación se encuentra acoplado aquí a GTP, que será importante más adelante cuando se suelte todo, porque vamos a depender de esa hidrólisis. Vamos bien hasta acá, ¿listo? Esto aquí va separado, no nos confundamos por este lado. Y vamos a tener aquí también otro factor de iniciación que va a llegar a formar ese complejo, que en este caso va a ser un factor de iniciación E y F5. Entonces, ¿eso qué quiere decir, educando? Eso quiere decir que en este caso vamos a tener un complejo en el cual vamos a tener una subunidad menor anclada con una ARN de transferencia, de tal manera que acá volvemos y completamos lo que hemos hecho en este complejo de acá, y nos quedará entonces E y F3, nos quedará acá E y F1, nos quedará acá E y F1A, nos quedará aquí, este será ahora E y F5, que ahora hace parte del complejo, y este es súper importante porque ahora vamos a dar cuenta que va a cumplir una función vital en la separación del ARN de esta sección como tal, para que solamente me quede el ARN de transferencia. Y vamos a tener también acá unido, no se nos ha ido, no lo habíamos colocado, el factor de iniciación 2. Vamos bien hasta acá, que sigue estando dependiente de GTP. Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Y aquí seguiremos teniendo la metionina y allá abajo el anticodón. Y tendremos ese complejo formado como tal. Entonces, ¿qué va a ser importante en este caso? Resulta que nos tenemos que encontrar con el ARN mensajero, ¿cierto? Tenemos la subunidad menor, que es esta, ya ensambladita con todos sus factores de iniciación, y nos tendremos que encontrar con el ARN mensajero que está acá. El ARN mensajero es este azul, que también tiene sus propios factores de iniciación eucarióticos. Son aproximadamente 12 proteínas, educandos, que es necesario tenerlas en cuenta cuando verdaderamente el examen que se les vaya a hacer sea específico, les esté hilando fino. Con este video no va a haber pierde. Entonces, ¿qué va a ser importante en este caso que podamos manejar? Entonces, resulta que vamos a tener un factor de iniciación que va a empezar a trasladar al ARN mensajero hacia la subunidad menor. Van a empezar a interactuar, y en este caso va a ser muy, pero muy importante el factor de iniciación 4. Y en este caso, entonces, ¿qué me interesa? Que vamos a tener aquí este, que es el reconocido como tal por la caperuza, es decir, es el reconocido en este caso por nuestro extremo 7 metilguanosina, que va a ser entonces el E y F4, E y F como tal, E y F4E, que vamos a tener en ese caso anclado ahí. Y junto con ese EIF4E vamos a tener también un equipo que va a estar aquí también con EIF4A y también con EIF4B. Bueno, esta vez nos está quedando un poco diabólica, EIF4B. Y vamos a tener también alguien muy importante que va a ser EIF4G, que se va a estar aquí anclando también por el extremo 3. Por eso estamos viendo, educándose, ese ARN mensajero como doblado, ¿cierto? Lo estamos viendo un poco doblado porque este EIF
4G, educandos, va a estar anclado a unas proteínas de unión, en ese extremo 3 de la polialenilación, que son unas proteínas PABP, de tal manera, educandos, que nos damos cuenta que este factor de iniciación 4G va a ser importante también para mantener la famosa cola de polia. Vamos bien hasta ahí. Entonces, ¿esto por qué va a ser importante? Porque este factor de iniciación 4, educandos, recordemos que en este caso va a trasladar ese ARN mensajero hacia esa subunidad menor. Y recordemos que ahora habrá que ponerle la subunidad mayor de la molécula. Ahora vamos a ver cómo nos queda y cómo se va a liberar esto. Continuamos, educandos. Entonces, vamos a tener aquí que ya nos quedó todo unido, ¿cierto? Es decir, gracias a ese factor de iniciación 4, aquí ya queda todo mezclado y se ha encontrado como tal, el ARN mensajero se ha dirigido hacia la subunidad menor del ribosoma, que es esta verde. Observen que aún no hemos colocado la mayor. Y el ARN mensajero ahora sí lo tenemos extendido, ¿no? El extremo 5, porque recordemos que esto va de 5 a 3. Vamos bien hasta acá. Entonces, ¿qué va a ser importante en este punto? Resulta que esto va a empezar a buscar como tal, a chequear hasta identificar el codón de inicio. Profe, ¿cuál es el codón de inicio? Recordemos que tenemos que ubicar al codón AUG, ¿cierto? Con el que vamos a iniciar. Y es aquí donde se pone interesante la situación. Porque cuando hemos reconocido el codón de inicio, educando, nos está en este caso como anunciando que vamos a empezar todo el proceso. Y entonces en este caso es donde EIF5 se pone la 10, donde el factor de iniciación 5 va a estar entonces activando, educandos, provocando la hidrólisis de este GTP. Recuerden que lo hemos mencionado, pero no lo vamos a olvidar. Va a estar provocando la hidrólisis del GTP que se encuentra unido a el factor de iniciación 2. Y de esta manera, dado que se provoca, educandos, esa hidrólisis, se van a liberar, educandos, todos esos factores de iniciación van a salir, educandos. ¿Gracias a qué? Gracias a la hidrólisis provocada por el factor de iniciación 5. Entonces se van a ir todos los factores de iniciación, ya no los vamos a necesitar más. Se va aquí, se va aquí, se van, no los vamos aquí a retirar por cuestiones de tiempo. Pero ¿qué es lo importante en este caso? Se van a ir, pero falta algo muy interesante, y es que no ha llegado la subunidad mayor. Después de que se han ido, educandos, vamos a tener que llegar otro factor de iniciación súper importante porque es el que nos va a traer la subunidad mayor. Y entonces en este caso vamos a tener que va a llegar un factor de iniciación que no había actuado antes. Él espera su momento de brillar, su momento de fama, y es aquí donde aparece entonces EIF5B. Va a aparecer entonces, educandos, EIF5B. ¿Para qué? Para facilitar la unión de esa subunidad mayor. Va a estar facilitando como tal la unión de esa subunidad mayor. También esto va a estar siendo dependiente de GTP. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Que al llegar EIF5B vamos a tener una subunidad mayor. Y recordemos que ya hemos liberado los otros factores de iniciación, y entonces me quedará una subunidad menor, una subunidad mayor. Ya tendremos como tal los dos coeficientes de sedimentación eucariota, ya tendremos como tal nuestro 80S en ese punto, ¿cierto? Y en este caso, ¿qué vamos a tener? Estamos asumiendo que esto se ha movilizado un poco, ¿cierto? Porque el ribosoma se mueve, educandos, ¿no? Se mueve
En esta hilera del ARN mensajero es el ribosoma el que se moviliza. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Recordemos que acá, por ejemplo, tenemos entonces nuestro codón de inicio, ¿cierto? Tenemos nuestro codón de inicio. Bueno, se mueve, le estoy diciendo, pero este no se corrió, ¿no? Sino que le quitamos este y llegó lo otro. Pero pues no lo vamos a colocar en el mismo plano astral. Entonces, por eso lo estoy colocando acá. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Entonces, en este caso tenemos AUG y vamos a tener aquí anclado AUG, tenemos nuestro anticodón UAC. El anticodón ya tenemos claro, educandos, a quién le pertenece, ¿cierto? Tenemos claro entonces que acá tendrá que estar pintadito nuestro ARN de transferencia, que va a ser muy, pero muy importante. Y en este extremo, ponemos rojo por la importancia, tendremos entonces la metionina. Vamos bien hasta acá, es decir, ahora vamos a empezar a elongarlo. Aquí ya es mucho más corto, ¿sí? Esto es lo más complicado, esto de la iniciación, pero con todo esto claro, ya hemos retirado estos factores de iniciación y tenemos la subunidad menor y la subunidad mayor. Y ahora tendremos que empezar a avanzar el ribosoma hacia los diferentes sitios: peptidil, aminoácido y de liberación. Seguimos educándonos. Entonces, vamos a tener aquí que vamos a comenzar la elongación, ¿cierto? Tenemos la subunidad mayor, que es esta de aquí arriba, y tenemos la subunidad menor, que es esta de la parte inferior. En la subunidad mayor, educando, vamos a destacar tres sitios. Ese es el corazón de esta parte. Vamos a tener como tal un sitio A, que es un sitio aminoácido. Vamos a tener un sitio P, que es un sitio peptidil, y vamos a tener un sitio E, que es el sitio de liberación. Inicialmente, educandos, todo lo que hemos venido haciendo se ha anclado en el sitio P, es decir, se ha anclado en el sitio peptidil. Entonces, vamos a tener aquí nuestro codón de inicio, AUG, nuestro anticodón UAC, ¿cierto? Y la idea es ir colocando más aminoácidos. Entonces, el siguiente aminoácido llegará al sitio A, llegará al sitio aminoácido. Eso es vital que lo tengamos claro. Va a llegar al sitio aminoácido. Uno dirá, bueno, profe, pero ¿cómo va a llegar? Primero que todo, recordemos que aquí tenemos toda la secuencia de los codones, no tenemos todos los tripletes. Entonces vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, el codón GCC. Si tenemos el codón GCC, ese es un codón que me codifica para un aminoácido llamado alanina. Eso quiere decir que su anticodón será CGG. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Por el emparejamiento. Pero siempre queda la duda, profe, pero ¿quién hace que verdaderamente ahora se tenga un viaje hasta allá y me llegue ahí ahora un alanil aminoácido ARNT? Eso es importante, educando, eso no llega de la nada. Entonces, ¿quién me va a guiar como tal? Nuestro nuevo viajero, que ya no será el anticodón de la metionina, sino el de la alanina. Profe, ¿por qué el de la alanina? Depende de la secuencia que tengamos acá de ARN mensajero. Entonces va a viajar, en este caso, cuando viaje nuestro ARNT, en este caso tendrá aquí anclado al aminoácido alanina, y acá tendrá el anticodón. ¿El anticodón de quién? De este codón. Si este codón es GCC, el anticodón será CGG. Vamos bien hasta ahí. Y esta molécula va a ser guiada por un factor, pero ahora no es un factor de iniciación. Como ya estamos educándose en la elongación, será entonces un factor de elongación, que en este caso el factor de elongación que va a estar aquí presente, que va a ser vital que lo tengamos en cuenta, va a ser entonces el factor, será entonces, como dice eucariota, E minúscula, EF1 alfa. ¿Listo? Y hay que recordar que cuando él me guía la molécula, esto también es dependiente de GTP. Entonces, cuando vaya y la entregue como tal, la guía, entonces, cuando esta molécula se ancle acá en el sitio aminoácido, entonces vamos a tener una salida de GDP. ¿Listo? Que no vamos a poder ver en el tablero. Y entonces, esto es guiado por este factor
de elongación. De tal manera, educandos, que ahora vamos a tener acá entonces ubicado a nuestro siguiente ARN de transferencia. En este caso trae la codificación distinta, ¿cierto? Y está ubicado en el sitio aminoácido. ¿Quién me lo dio? El factor de elongación 1A. Ahora, ¿qué es importante? Que es importante ahora, educandos, que vamos a ensamblar el enlace peptídico. Es aquí donde va a cumplir una función muy importante el ARN ribosomal. Pero aquí, ¿qué van a tener en cuenta? Que el enlace peptídico, entonces, este que está aquí, profe, ¿quién es este? Este es la metionina, ¿cierto? Y este que está aquí, que es la alanina. Entonces, en este caso, educandos, ojo con esto, el enlace peptídico va a ser entre la metionina y la alanina. De tal manera, educandos, que vamos a hacer ese enlace peptídico y la metionina la borramos de aquí. Voy a borrar aquí la A del sitio aminoácido para darnos más espacio. Y la alanina va a quedar anclada entonces con la metionina, de tal manera que nos estamos dando cuenta, educandos, que se quedó vacío el sitio peptidil, ¿cierto? Se quedó vacío el sitio peptidil y en el sitio aminoácido nos quedamos con la alanina y la metionina. Y ahora el ribosoma se tiene que mover, ¿no? Recordemos que el ribosoma se va a mover por ese ARN mensajero. Y ustedes, bueno, profe, pero eso se mueve gracias a ¿quién? Buena pregunta. Ahí va a llegar, educandos, otro factor de elongación, que es el que permite ese movimiento que verdaderamente lo vamos a conocer, es como una translocación, ¿no? Y esa translocación, es decir, ese movimiento de que el ribosoma se me mueva 3 nucleótidos, eso va a estar dependiendo de otro factor de elongación, porque ya estamos en la elongación, educando, ya nos acercamos al final. Un video largo, pero con esto no van a necesitar repasar de ningún otro lado para su examen. Y entonces vamos a tener un factor de elongación, que es el factor de elongación 2. Así se llama en los eucariotas. En los procariotas tiene otro nombre. Y entonces, ¿qué es lo que se hace en la translocación? En este ribosoma, educandos, entonces vamos a movilizarlo, ¿cierto? Al movilizarlo, educandos, ¿qué vamos a tener en cuenta? En la translocación, y entonces lo que está en el sitio P, al mover el ribosoma, va a quedar en el sitio E, que es el sitio de liberación. Es decir, acá nos va a quedar AUG. Pero recordemos, educandos, que ese ARN de transferencia ya no tiene el aminoácido, ¿cierto? Ya no tiene el aminoácido, seguirá teniendo pues la secuencia del anticodón, eso no lo entregó fue el aminoácido, pero ya no tiene nada que ofrecerme, entonces prácticamente lo vamos a sacar, ¿cierto? Va a salir, que también se va en esa translocación, y en el sitio peptidil, educandos, en el sitio peptidil, entonces ahora como esto se movió, vamos a tener GCC, vamos a tener nuestro anticodón, nuestro CGG, vamos bien hasta acá, y entonces lo armamos aquí rápidamente, pero recordemos que en este caso ya vamos a tener dos aminoácidos anclados, ¿cierto? ¿Y ahora qué sigue, profe? Luego de que se ha movido el ribosoma, volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que va a llegar, educandos, otro aminoácido, ¿cierto? Que va a ser transportado por una ARN de transferencia. ¿Quién lo lleva? Otra vez recordemos que va a ser guiado por un factor de elongación. Entonces vamos a suponer que llega cualquier otra secuencia. Vamos a suponer que, por ejemplo, en este caso llega UGG, ¿cierto? Que me codifica para un aminoácido llamado triptófano. Y entonces tendremos el anticodón, ¿cierto? Que será entonces ACC, y haremos exactamente lo mismo. Se ubicará acá y luego de que se acomode en el sitio aminoácido, haremos el enlace peptídico. Y cuando hemos hecho ese enlace peptídico, entonces vuelve y se corre el ribosoma y volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer lo mismo,
¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al último aminoácido que necesitemos y entonces aquí ya no nos aparezca educando, ya no nos va a aparecer entonces un codón que me codifique un aminoácido, sino que me va a aparecer educandos es uno de los codones de parada, que es cuando todo se va a terminar, de cerca al final del video. Y entonces vamos a suponer que apareció este codón de parada, después de que hemos colocado los que necesitemos, dependiendo de la proteína o el péptido que estemos haciendo. Cuando aparezca educándose el codón de parada, nosotros no tenemos un ARN de transferencia equivalente a un codón de parada o de stop, ¿cierto? Entonces en ese momento, educandos, lo que aparece como tal es un factor de liberación. Aparece un factor de liberación, va a aparecer un factor de liberación y ese factor de liberación lo que hace, como su nombre nos indica, es que suelta toda la cadena de aminoácidos que hayamos ensamblado. Si ensamblamos 51 me suelta los 51, si ensamblamos 500 nos suelta los 500 y posteriormente a eso se desensambla otra vez el ribosoma, ¿cierto? Y todo vuelve a iniciar, es decir, volvemos a desensamblar todo el sistema con la salvedad de que hemos liberado previamente a que se desensamble el ribosoma, hemos liberado la secuencia de aminoácidos y tendremos la proteína formada. ¿Listo? Luego de eso tendremos que hacer las famosas modificaciones posttraduccionales, de las cuales vamos a hablar en otros videos. Con esto hemos finalizado nuestro video de traducción de células eucariotas. Próximamente vamos a ingresar a la regulación de estos procesos, a las diferencias entre las eucariotas y las procariotas, y seguiremos subiendo más contenido de los demás temas asociados a las áreas de la salud. No olviden suscribirse, darle like al video y activar las campanitas, porque seguiremos subiendo muchísimo más videos de interés. Nos vemos hasta la próxima.